de lo liviano a lo pesado, el principio de Colbert Homer. Entonces, ¿cuál es la base fundamental o cuál es, en qué se basa este principio de lo liviano a lo pesado? Es lo que es un principio fundamental, base, origen, fundamental para la base, origen, razón, norma, idea, que un principio que se obtiene de una correcta interpretación de la Torá, de un estudio conciso y dándole una aplicación a la Torá correcta en cuanto al pensamiento y a la conducta a la hora de vivirla. Es una verdad esencial y principal al momento de comenzar a estudiar las Escrituras. Por lo que esta frase de Colbert Homer se refiere a guardar equilibrio, evaluando qué cosas se pueden hacer en determinadas situaciones. Ahí simplemente definimos lo que es Col, que acabamos de decir que significa liviano, y Homer, que significa peso, medida, importancia. Entonces, hemos dicho que Colbert Homer se basa en lo que es el equilibrio, hacer un equilibrio a la hora de tomar una decisión. Yo se lo voy a explicar de forma sencilla. Colbert Homer no es más que cuando a la luz de la Torá, a la luz de la palabra, usted tiene dos principios bíblicos. Es decir, dos mispat, lo que lo conocen los judíos como mandamientos, dos mandamientos del Eterno. Entonces, a la hora de usted tener esos dos mandamientos, el equilibrio es que quizás se le presenten ambos mandamientos y usted tenga que decidir por uno de los dos. ¿Por qué? Porque a veces se dan distintas situaciones. Le voy a hacer un ejemplo bíblico. En el caso de los niños, según la Torá, debían ser circuncidados los niños judíos a la edad a los 8 días de nacidos, ¿verdad? También se daba el caso que los 8 días de nacidos se daba precisamente en un día de reposo. Podía darse el caso, me imagino que mucho. Un niño nacía, su día número 8 de nacido era Shabbat, día de reposo. Entonces aquí tenemos una situación. ¿Cuál es la situación? Tenemos dos principios. Tenemos un principio que dice que habla del Shabbat, de descansar, de no trabajar. Y tenemos el principio de que el niño debe ser circuncidado a la edad cuando tenga 8 días de nacido. El que se diga que sea de 8 días de nacido tiene una explicación, que aunque la Biblia no lo dice, pero hoy día la ciencia, los médicos han determinado que eso tiene una explicación, y es que a la edad, que a ese tiempo, a los 8 días de nacido, el niño tiene los niveles de vitamina K más altos y es el día más ideal en cuanto a la salud y vida del niño, para realizarle la circuncisión. Entonces, nada de lo que esté en la Biblia está porque sí. Usted sabe que el autor de todo, el que materializó todo, la mente intelectual, Dios, sabe por qué hace cada cosa. Entonces, esos 8 días de nacido tienen una explicación, y esta es: los niños a ese tiempo tienen los niveles de vitamina K más elevados y es el día más ideal y que le conviene a nivel de salud y para la vida del niño. Entonces, pero vemos este principio de la circuncisión del niño a los 8 días de nacido, y también vemos el principio de Shabbat. Se da el caso de que un niño hay que circuncidarlo un Shabbat. En el Shabbat, ¿qué pasa? El padre o la madre, o bien dicho en este caso el sacerdote, que a la persona que le llevan el niño para circuncidarlo, va a tener que, aunque usted quizás no lo entienda así, va a tener que obedecer un principio bíblico y quizás quebrantar otro. Porque en el caso del sacerdote, era un trabajo, él hacía su labor. Los sacerdotes en Shabbat ofrecían sacrificios, que fue uno de los ejemplos que le dio Yeshua
cuando había sanado a algunas personas, cuando sanaba personas, y le decían que si le era lícito haber hecho eso. Jesús citaba el antiguo pacto y en una oportunidad le dijo que los sacerdotes en el día de reposo hacen sacrificios. Eso es un trabajo. O sea, ese es un trabajo. Aunque lo están haciendo para el Señor, ¿verdad? Lo hacían para redimir los pecados del pueblo, porque esa era la forma que había en ese tiempo del perdón de los pecados a través de los sacrificios. Entonces el sacerdote estaba haciendo un trabajo, era en Shabbat. Ahora bien, esto es un principio, el principio que estamos estudiando en el día de hoy, el principio del Colbé Homer, de lo liviano a lo pesado. Él tiene que hacer una balanza entre ambos mandamientos, son dos mandamientos. Un principio que te dice que tú tienes que guardar el Shabbat, tienes que descansar, y un principio que te dice que aquí, en el caso del escenario que estamos planteando, de un niño que hay que circuncidarlo a la edad de 8 días, cuando tiene 8 días de nacido. Entonces, ¿qué vemos? El sacerdote pone en una balanza, o también los padres ponen en una balanza, porque usted puede decir, no, el sacerdote estaba cohibido de esto, de este principio, porque él, aunque estaba haciendo una labor, un trabajo, pero esa era su labor como sacerdote, él tenía que hacerlo. Y así él honraba al Señor, haciendo los sacrificios al pueblo, el holocausto, aún estando siendo Shabbat. Está bien, pero en el caso de los padres, el llevar a los hijos a poner a trabajar, ¿verdad?, al sacerdote, a realizar este acto, ¿verdad?, bíblico, acto de la Torah, había que hacer una balanza, había que poner una balanza. Está el Shabbat y está la circuncisión. ¿Qué pasa? ¿Cuál es más importante? El principio de liviano pesado, Colbé Homer. ¿Cuál es más importante? ¿Poner el Shabbat por encima del niño? ¿Poner el Shabbat por encima de la vida? Porque es ponerlo por encima de la vida. Porque, como le dije, científicamente, hoy día, claro, la Biblia no lo dice, es demostrado que esta era la explicación por la cual era los 8 días de nacido. Entonces, ¿cuál era más importante? Preservar la vida. Usted se va a dar cuenta que a lo largo de toda la Torá, de toda la Biblia, la vida está por encima de la muerte siempre. Preservar la vida es lo importante. Porque por eso que el Mesías, Yeshua, le dice que el sábado no fue hecho para el hombre fue hecho para el sábado. Y Jesús dice, yo soy el Señor del sábado, yo soy el Señor del Shabbat. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los sacerdotes, los rabinos del primer siglo estaban poniendo la vida por encima del mandamiento. Entonces, ¿qué aplicación le dio Yeshua en la mayor parte? Uno de los ejemplos mayores en cuanto a la aplicación de este principio del Colbé Homer, del principio de lo liviano pesado, es Yeshua. Yeshua fue uno de los ejemplos vivos acerca de eso. Y le voy a citar ahora algunos ejemplos. En el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 1 al 4, dice: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús, habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: es lícito sanar en el día de Shabbat, mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió. Lucas 14, 1, 4. Aquí vemos a Yeshua, ¿sabe? Constantemente vemos que en el pueblo cristiano se dice que Yeshua quebrantó el Shabbat, que Jesús, como sanaba en el día de reposo, como hacía muchísimas cosas que según los rabinos del primer siglo no eran lícitos hacer en el día de reposo, hay muchos cristianos que creen y afirman y dicen que Jesús quebrantó el día de reposo y que él lo hacía, todo lo que hacía en el día de reposo era para demostrarle que eso no había que guardarlo, y que cuando Jesús dijo que él era el dueño, que él era el Señor del día de reposo, Yeshua o Jesús lo que estaba diciendo era que ya era él que había que seguirlo, que él era el reposo
y que ya el día de reposo eso estaba desfasado. Esa es la interpretación que le dan muchos cristianos hoy día. Ahora bien, Yeshua lo que estaba queriéndole decir con esta frase, yo soy el Señor del sábado, yo soy el Señor del Shabbat, lo que le estaba diciendo era, yo le estaba hablando de la correcta aplicación que se le debe dar al Shabbat, que se le debe dar a este día, ya que los rabinos de ese tiempo estaban colocando el mandamiento por encima del hombre, no sabiendo que el hombre fue hecho para el día de reposo, no el día de reposo para el hombre. Es decir, la vida siempre se debe poner por encima de la muerte. El hacer el bien siempre se debe poner por encima del mandamiento. Entonces vemos el mandamiento del Shabbat, pero vemos personas que en el día de reposo estaban enfermas. Vemos personas que estaban hambrientas en el día de reposo. ¿Qué hacían los rabinos de ese tiempo? ¿Qué hacían los fariseos de ese tiempo? Ponían por encima el mandamiento. Le daban más importancia al mandamiento que a la salud del ser humano. Le daban más importancia al mandamiento que hacer el bien en ese día. Entonces, ¿qué era lo que le estaba aplicando Yeshua? El principio del Colbeh Homer, el principio del liviano pesado. Ponía en una balanza ambos mandamientos, ambos misbat, y daba una correcta interpretación. Hacía lo que es un equilibrio. Ahora bien, para ellos, los que obedecían tajantemente el mandamiento, los que obedecían cabalmente el mandamiento, para ellos Yeshua estaba quebrantando la Torá. Para ellos Yeshua estaba quebrantando el mandamiento de Shabbat, pero no sabiendo que Yeshua estaba dando lo que es la correcta interpretación a la Torá. Hay algo muy importante y que se mencionaba en ese tiempo y se creía. Usted sabe que en ese tiempo, en el primer siglo, habían muchas escuelas de interpretaciones. Habían dos principales, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, pero habían muchos grupos religiosos. Usted sabe, habían varios grupos religiosos, los fariseos, habían 7 tipos de fariseos, los saduceos, habían varios grupos religiosos. ¿Qué pasa? Cada grupo tenía una interpretación de la Torá, que por eso que vemos tantos enfrentamientos que como el pueblo cristiano ve a los fariseos, lo ve como malo, y tiene que saber esto, no todos los fariseos eran malos, no todos los fariseos, le digo, había 7 tipos de fariseos, quizás usted conoce uno, y quizás usted juzga a todos en base a uno. Entonces, ¿qué pasa? Se creía que de tantos grupos de interpretación que había, cuando viniera el Mesías iba a dar la correcta interpretación a la Torá. El Mesías iba a dar una correcta interpretación a la Torá. Entonces, ¿qué fue lo que vino a hacer Yeshua? Yeshua estaba dando una aplicación diferente a la Torá. Usted ve que estos enfrentamientos que vemos en todo el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, para muchos cristianos, son enfrentamientos como de división, es una división que hay. Y yo quiero que usted sepa que eso en el pueblo judío es algo normal. Los enfrentamientos, las opiniones diferentes son normales en el pueblo judío. De hecho, eso es como una diversión para ellos. Eso es ¿cómo le digo? Esto es completamente normal, que hayan diferentes opiniones. Eso usted lo va a encontrar constantemente. Entonces, simplemente los fariseos tenían una interpretación acerca de la Torá. Yeshua estaba dando una interpretación también acerca como judío también que era, y que también le tenía la potestad de hacerla, lo hacía. Pero Yeshua estaba dando una aplicación una aplicación correcta a la Torá, que esta era una de las misiones del Mesías, una de las cosas que iba a hacer el Mesías, dar una correcta interpretación de la Torá, y era algo que los que esperaban al Mesías, los que esperaban al Mesías sabían que el Mesías iba a hacer esta labor, dar una correcta interpretación de la Torá. Pero vemos que los fariseos, los rabinos de ese tiempo,
buscaban y daban importancia a la interpretación literal del texto. Y no se iban, Yeshua se daba una interpretación, es decir, Yeshua obedecía lo que es el espíritu de la Torá. Ellos tajantemente solamente se enfocaban en la letra de la Torá. Entonces, cuando tajantemente obedecemos la letra de la Torá y no el espíritu de la Torá, entonces hacemos daño. O sea, hacemos daño. Y le voy a explicar más adelante por qué. Antes, de liviano pesado. Poner en una balanza 2 mandamientos y poner siempre por encima el mandamiento que tenga que ver con preservar la vida, el mandamiento que tenga que ver con la salud, con hacer el bien. Siempre poner por encima este mandamiento, hacer un equilibrio, porque se van a ver situaciones en la vida del ser humano, en la vida nuestra, que nosotros vamos a tener que tomar una decisión, hacer un equilibrio. O sea, van a haber situaciones en las cuales usted va a tener que tomar una decisión, y en la Biblia se dieron algunas. Yo le voy a hacer algunos ejemplos ahora, pero le dije previo al anuncio, le dije que luego del anuncio íbamos a explicar por qué hacemos daño o por qué hacían tanto daño esos rabinos, esos fariseos que se enfocaban solamente en la letra de la Torá. Pero que Yeshua viene a dar un mensaje diferente. Jesús viene a dar una aplicación distinta a la Torá, poniendo por encima la vida, poniendo por encima al ser humano, pero sin dejar de guardar el Shabbat, sin dejar de guardar la Torá. Yeshua fue la Torá viviente. Yeshua fue la Torá viviente. Yeshua cumplió cabalmente la Torá y dio una correcta interpretación a ella. Fue un ejemplo y marcó un precedente en la humanidad. Un precedente en la humanidad. Entonces, ¿por qué es importante obedecer al principio de la Torá? Yo lo voy a hacer al espíritu de la Torá y no a la letra. Se lo voy a explicar de forma sabia para que no me malinterprete. Mire, se cuenta una historia de un hombre, o vamos a poner como ejemplo, una persona que esté conduciendo y que detrás de él venga una patana a gran velocidad. Viene una patana que ha perdido los frenos. Esa patana está haciéndole al hombre que va adelante, está haciéndole seña. De hecho, todas las personas le están haciendo seña de que el que viene atrás ha perdido los frenos y que él tiene que avanzar, tiene que darse rápido, tiene que avanzar. ¿Qué pasa? Él está enfrente de un semáforo, el semáforo está en rojo. Hay una ley, la cual también es una ley de hoy día. ¿Cuál es la ley? La ley es que no se puede pasar un semáforo en rojo. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo? Que el espíritu de la ley se refiere al objetivo por el cual el legislador ha realizado la ley. En el caso de la ley del semáforo, el objetivo es preservar la vida. Entonces, ¿por qué se pone el mandato de que la persona no cruce en rojo? ¿Por qué? Porque puede venir otro conductor, otro vehículo y presentarse o darse lo que es un accidente en el cual mueran vidas. Entonces, el objetivo de la ley en cuanto al semáforo en rojo, de que no se pase en rojo, es preservar vida. ¿Qué pasa? Este conductor tiene la oportunidad de tomar una decisión. Él está viendo y está consciente que detrás de él hay un conductor que ha perdido los frenos. Una patana ha perdido los frenos y le está haciendo señas, pero él decide por obedecer la letra del mandamiento, de la ley, que se va a quedar ahí, porque él dice: no, yo voy a morir, yo me voy a quedar aquí, pase lo que pase, porque la letra de la ley me dice que yo no debo pasar el semáforo en rojo. Fue un desenlace fatal, mueren los 2 conductores. Ahora bien, ¿por qué se da esto? Esto es lo que se conoce como lo que es el legalismo. El legalismo, esas personas que
tajantemente solamente se enfocan en guardar la letra de la ley, ignorando lo que es el espíritu de la misma. ¿Cuál fue el objetivo por el cual se dio ese mandamiento? Si este conductor hubiese entendido que el espíritu de la ley o el objetivo con el cual fue hecho esa ley fue preservar la vida, él hubiera avanzado y hubiera vivido. Y aunque hubiera quebrantado la letra de la ley, pero hubiese obedecido el objetivo y el principio por el cual fue realizada esta ley. Entonces, es lo mismo. Entonces, en la vida, usted se va a encontrar con escenarios en los cuales usted va a tener que aplicar el principio del Colbert Homer. Se va a presentar, mire un caso. En el caso de Rahab, la conocida como la ramera, o la mal llamada la ramera, que hay varias posiciones en cuanto a esto. Hay algunos que dicen que no era ramera, hay otros que sí dicen que era ramera. Próximamente vamos a traer ese tema, vamos a traerlo a la luz de las distintas posiciones que hay, porque así que nos gusta aquí en Filtro de las Escrituras traer posiciones, la cual usted se sirve y toma la que usted considere y aprende. Entonces, en el caso de Rahab, hubo un momento que ella también aplicó este principio. Ella dice que a los espías que estaban espiando la tierra, ella los guardó. Y que cuando vinieron a preguntar que dónde estaban esas personas que habían venido, ella le dijo que sí vinieron unos hombres, pero que los hombres se habían ido. Que se habían ido, pero mentira, los hombres estaban ahí. Y cuando llegó la noche, lo despachó. Oigan, entonces, ¿qué vemos? Aunque ella mintió, habló mentira, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Preservó una vida. Ella entendió su fe, que ella entendió en ese momento que había una guerra y que estaban peleando. Ella conoció o escuchó hablar de lo que había hecho el Dios de Israel. Entonces ella sabía que había una batalla entre el Dios de Israel y los dioses de sus naciones. Y ella eligió al Dios de Israel y preservó la vida de los espías que habían sido enviados por los líderes del Dios de Israel. Entonces, por su fe, aunque, oigan, tuvo que violentar un principio, porque no se puede hablar mentira, pero ella habló mentira. Pero eso que hizo, ¿qué causó? Salvó la vida. Salvó la vida y la historia dentro de los héroes de la fe ya es mencionada. ¿Sabe? Es mencionada por eso que hizo. Y aún ella tuvo que tomar una decisión. Colbert Homer, equilibrio. Entonces, en la vida usted se va a encontrar con distintas situaciones. Hermano, sí. Usted se va a encontrar con situaciones en las cuales usted va a tener que tomar una decisión. Imagínense que venga, usted esté en su casa y una persona vaya corriendo. Y la persona entre a su casa y la persona le diga, mira, me están persiguiendo, que me van a matar. Y viene esas personas totalmente armadas y se ponen enfrente en su casa y le dicen, mira, tú no viste a una persona tal así, que está vestida de tal manera. ¿Qué usted va a hacer? Hermano, usted es un cristiano, imagínese que usted es un pastor, imagínese que usted es un sacerdote, un líder. ¿Qué usted va a hacer? ¿Usted me está entendiendo? Entonces, en la vida hay distintos escenarios en los cuales usted va a tener que tomar una decisión. Entonces, en la Biblia, en la Torah, siempre vimos que la vida está por encima de la muerte. La vida está por encima de la muerte, es un principio judío. Entonces, si en una oportunidad, yo he escuchado, no sé, bueno, no lo voy a decir porque no lo he corroborado, pero es así, la vida está por encima de la muerte. Hay momentos en esta vida que usted va a tener que tomar una decisión, principio del Colbert Homer. Entonces, dos mandamientos, una decisión. El que sea preservar vida, el que sea ayudar a otro, que fue lo que hizo Yeshua. Yeshua no quebrantó Shabbat. Cristiano que me estás escuchando, Yeshua no enseñó
que usted no debía guardar el día de reposo. No. Yeshua lo que hizo fue que dio una correcta interpretación al Shabbat. Esto era un principio judío, Colbé Omer. Y por eso cuando Yeshua le preguntó aquí en el libro de Lucas, capítulo 14, versos 5 al 6, cuando Yeshua iba a sanar a este hombre hidrópico, que si le era lícito, ellos se quedaron callados hacerlo en el día de reposo. ¿Por qué? Porque no tenían respuestas. Ellos estaban dando una aplicación a la Torá conforme a los mandamientos de los hombres. ¿Entiende? Conforme a la letra de la ley, que le hice un ejemplo ahora, en el cual usted ve que el legalismo religioso hacia los mandamientos, cuando somos legalistas, podemos hacer daño en vez de hacer el bien. Entonces, Yeshua enseñó el equilibrio. El equilibrio, eso fue la enseñanza magistral de nuestro Señor Jesucristo. Enseñó el equilibrio en el cual al momento de cuando se le presentaron distintos escenarios en su vida de tener que hacer el bien, aún siendo el día de reposo, él lo hizo. Hubo en un momento en el cual los discípulos tenían hambre, y los discípulos, dice que los discípulos comieron, tomaron de las espigas y comieron. Y que dice que le estaban diciendo al maestro que por qué sus discípulos hacían esto. Que por qué sus discípulos hacían esto. Y Jesús le dijo, ustedes no ven como lo que pasó en David cuando tenía hambre, que estaba en la guerra y que le fueron dados los panes que eran dedicados a ellos, donde no le da propicio a ellos comer eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le está diciendo? Había una prohibición en ese momento de que no se podía comer, ellos no podían comer ese tipo de pan. Sin embargo, había una situación. ¿Y qué hizo el sacerdote? La vida por encima de la muerte, hacer el bien. Hay momentos en los cuales usted tiene que tomar una decisión y van a haber dos principios. Un principio más importante que otro, un principio más pesado que el otro, el principio de pesado liviano. Y usted va a tener que hacer un equilibrio y tomar una decisión. Oiga, y porque quizás usted tome una decisión, en el ejemplo de que yo le puse ahorita, de que una persona la van a matar, la van a asesinar o un hijo suyo. Imagínense que a un hijo suyo, a su papá, a su mamá, le van a hacer daño. Y la persona que le va a hacer daño no sabe que usted es su hijo. Y su hijo o su mamá se queda donde usted, y el que le está haciendo daño le pregunta a usted que dónde está. Usted le va a decir que está ahí para que lo maten. ¿Me entiende? Entonces, principio del Colbé Omer fue lo que hizo Yeshua en el Shabbat, que estaba el principio de guardar el Shabbat, pero también había una vida de por medio, que también Yeshua le dijo, pero ustedes en el Shabbat, ¿quién de ustedes cuando una vaca, un buey se le cae en un lugar y se va a morir, no lo va a recoger? Más importante es un ser humano. Entonces usted recoge, levanta al buey, al animal, cuando se está muriendo porque cayó en un hoyo o tiene una parte de su cuerpo atada que no se puede mover, y usted sabe que si amanece, si le da más tiempo, muere. Usted lo recoge en Shabbat y yo no puedo sanar a este enfermo. Yo no puedo, el hambriento no puede comer. Entonces, Yeshua fue un ejemplo vivo de esto, Colbé Omer. Equilibrio, en un momento en el cual hayan dos principios bíblicos, tomar una decisión conforme a la Torá, tomar una decisión que sea equilibrada, tomar una decisión. Entonces, este es el principio de Colbé Omer. Entonces, Yeshua, oiga, vuelvo y digo, no quebrantó Shabbat. Cristiano que cree que no debe guardar Shabbat, que cree que eso es para los judíos, que solamente los judíos deben guardar el Shabbat. Cristianos que enseñan que ya Yeshua es el Señor del sábado. Cuando Yeshua estaba diciendo que era el Señor del sábado, estaba hablando en cuanto a su aplicación.
a la aplicación correcta en cuanto a él como Mesías, que cuando él viniera ellos sabían y todo el mundo sabía que el Mesías iba a dar una correcta interpretación a la Torá. Yeshua lo que estaba haciendo era dando una aplicación al principio del Colbej Omer, de lo liviano pesado, que cuando habían dos mandamientos, él ponía por encima siempre la vida, él ponía por encima hacer el bien antes que obedecer a lo que es rigurosamente legal, de forma legalista, solamente la letra de la Torá y no el espíritu de la ley. Entonces, espero que este tema haya sido de bendición para tu vida. Quisimos ser lo más breve posible, pero siempre grábate esto, o atención, presta atención a esto. Pon, como dice uno de los maestros míos, ponga aquí su corazón, como dice el maestro Elvis. Bendiciones para el maestro Elvis. Se le estima y se le quiere mucho. Ponga aquí su corazón. Yeshua no quebrantó Shabbat. Yeshua, en los escenarios que se le presentó, aplicó Colbej Omer, el principio de lo liviano pesado, y tomó una decisión en base a la vida, en base a una decisión equilibrada, y nos dio ejemplo de esto. Y espero que les sea de bendición este principio judío, Colbej Omer, liviano pesado, y que haya añadido con